y es para mí un honor presentar a uno de los primeros ponentes. Quiero hacer una leve introducción. Este módulo es de cirugía de columna. La cirugía de columna sigue siendo los mismos principios, sin embargo, lo que queremos ofrecer en esta mañana serían las nuevas técnicas, y me refiero a la cirugía mínima invasiva. Aunque los principios son los mismos, me acabo de mencionar, los instrumentos, los separadores, los endoscopios, los microscopios, esto ha modificado la técnica para hacer la menos agresión a los tejidos, concretamente al músculo o a los tejidos de la espalda, y esto ha formado la cirugía mínima invasiva y que poco a poco ha ido evolucionando en los últimos años. Es para mí un honor presentar a nuestro primer ponente de este módulo, y él es cirujano de columna, es miembro de la clínica de columna del Centro Médico ABC Santa Fe en la Ciudad de México, y que dejó sus actividades en la Ciudad de México para venir a compartir sus conocimientos en esta mañana. Y con el tema, quiero mencionar que él va a presentar 3 temas, uno tras otro. El primer tema, tratamiento mínimamente invasivo de la radiculomielopatía cervical degenerativa. Tengo el honor de presentar a quien es ortopedista, el doctor Sergio Soriano. Bienvenido, doctor Soriano. Muy buenos días a todos, gracias al doctor Cruz por la invitación, y sin más preámbulos vamos a empezar. Vamos a hablar del tratamiento de la mieloradiculopatía cervical degenerativa. No tengo ningún conflicto de interés, disculpen que la presentación esté en inglés. Este es un trabajo que publicamos el año pasado, donde publicamos la técnica de 10 pasos para realizar una descompresión tubular unilateral, con abordaje unilateral con descompresión bilateral de la médula. Y bueno, el papel de la mínima invasión actualmente en la mielopatía espondilótica cervical, enfocándonos a la cirugía tubular, que es a lo que me dedico, tiene 3 grandes ramas: abordajes anteriores, abordajes combinados y abordajes posteriores. Y en esta ocasión voy a hablarles, por cuestión de tiempo, únicamente los abordajes posteriores, que involucran la laminotomía o laminectomía unilateral con descompresión bilateral. Y no voy a tocar el tema de la rinoplastia. Me voy a enfocar en estos temas en estas técnicas de descompresión directa. El objetivo de la charla es mostrar una nota técnica enfatizando el paso a paso, las perlas y los pasos clave para obtener una descompresión exitosa por medio de esta técnica. En cuanto a un breve resumen de la literatura médica, en cuanto al cambio en calidad de vida, función y dolor de los pacientes con mielopatía espondilótica cervical, hay una moderada evidencia de que la intervención quirúrgica resulta en mejoría significativa de la función a corto, mediano y largo plazo, medido por la escala japonesa y la escala japonesa modificada que todos conocemos. Y la recomendación del grupo de Auspein en cuanto a esta patología también recomienda de manera moderada la intervención quirúrgica para el tipo de mielopatía de moderada a severa, y hay un nivel de evidencia de recomendación fuerte para esto en el grupo de... Cuando la mielopatía es leve, es controversial la cirugía. También cuando favorece o cuando podemos optar por un abordaje posterior de acuerdo a la evidencia, cuando la patología es obviamente predominantemente posterior, el vector de compresión es posterior, cuando hay más de 2 niveles afectados, cuando hay presencia de lesificación del ligamento longitudinal posterior, cuando hay inestabilidad y cifosis multinivel de segmento corto, o cuando hay una cifosis apical con una lordosis global. El objetivo de la mínima invasión, como se muestra aquí, es obtener un diagnóstico clínico preciso, un diagnóstico de imagen preciso, e incluso estudios funcionales como los estudios eléctricos para definir un objetivo quirúrgico, y eso es lo que queremos ver en el tubo, eso es lo que queremos poner en el tubo. Y sabemos que en este caso, en la mielopatía espondilótica cervical, las estructuras involucradas son las láminas, el
el ligamento amarillo, las articulaciones facetarias, el disco y la membrana sinovial. Y obviamente todo esto, la perla es que hay que colocar el target, hay que definir qué está comprimiendo la médula, porque eso es lo que queremos resecar en la cirugía. Y vemos aquí la diferencia entre la cirugía mínimamente invasiva tubular que realizamos hoy día a la cirugía abierta. La diferencia es el daño tisular al músculo. Si vemos cuando se aborda por cirugía abierta se lesiona el rafé y eso está íntimamente relacionado al dolor postoperatorio de los pacientes. Y cuando hacemos cirugías tubulares, el abordaje es transmuscular sin tocar el rafé. Es una estructura sensitiva importante y de esa manera con el tubo podemos hacer angulaciones en sentido medio lateral o cráneo caudal para descomprimir lo que necesitemos descomprimir. Y bueno, este es un artículo que habla del tema del rafé, que es una estructura importante en la génesis del dolor postoperatorio. También ya está comprobado que este tipo de técnicas no es necesario añadir una fusión o una instrumentación posterior, porque son biomecánicamente estables y hay varios estudios al respecto, este es solo uno de ellos. En cuanto a la técnica, obviamente este es el setup que llaman los gringos o la organización del quirófano. Siempre la mesa del paciente, el cirujano, es indispensable usar un microscopio de un arco en C y siempre usamos un cabezal de Mayfield o una pinza Mayfield para colocar al paciente, evitar lesiones oculares que puede ocasionar otro tipo de máscaras. Es indispensable siempre organizar un quirófano de la mejor manera para la ergonomía del cirujano. Esta es la posición del paciente en decúbito prono. Como les decía, en vez de utilizar soportes comerciales, utilizamos siempre una pinza de Mayfield. Y la posición del paciente se llama en posición militar con ligera flexión del cuello para abrir un poco el espacio interlaminar. Y hay que tener cuidado durante el posicionamiento del paciente. Desde antes, obviamente en estos casos es obligatorio el monitoreo neurofisiológico y hay que estar al pendiente cuando colocamos al paciente para evitar lesiones medulares en pacientes que tienen compresiones graves. Entonces vemos el neurofisiólogo siempre retroalimentándonos y la posición del paciente, dándole un poco de Fowler para la ergonomía al momento de realizar la cirugía. Y el protocolo anestésico es la famosa TIVA o la anestesia intravenosa para permitir la lectura del monitoreo. Obviamente la cirugía invasiva, como comentaba el doctor Francisco Cruz, requiere de cierto instrumental necesario para poder realizarse y como estamos hablando de cirugía tubular, bueno, pues se requiere de un sistema tubular. Generalmente el diámetro que se utiliza en columna cervical que utilizamos es de 17 o 18 milímetros y es importante tener todos los instrumentos con las formas adecuadas, separadores de raíz específicos largos, cucharillas y todos los instrumentos que requiramos para la cirugía. Esta es una perla, sugerimos el uso de una cabeza, de una fresa, obviamente utilizamos una fresa y sugerimos la utilización de puntas en forma de cabeza de cerillo, que son menos agresivas y tienen una menor agresión a los tejidos blandos. Siempre hay que tener cuidado con la coagulación bipolar, utilizarla lo menos posible en cirugía cervical, eso es diferente a la cirugía lumbar, y siempre auxiliarnos de ganchitos para despegar tejidos blandos y no ser agresivos. Si vemos, este es el objetivo, siempre hay que hacer una planeación radiológica preoperatoria con todos los estudios. Tenemos que pedir tomografía, resonancia, radiografías dinámicas, etcétera, densitometría para poder valorar la indicación de la cirugía, pero este es más o menos el esquema de definir los objetivos de qué láminas necesitamos resecar. Cuando son más de 2 segmentos, es decir, 3 o más, se pueden hacer las laminectomías unilaterales con descompresión lateral en lo que llamamos slalom o intercaladas con 2 incisiones en vez de una sola. Eso es importante. Otro tip es nunca usar, ya está proscrito el uso de los clavillos de Kirchner al momento de la colocación de los tubos porque se han reportado lesiones medulares graves en los pacientes. Siempre la disección muscular de todas las capas es importante preservarlo y disecarlos en el sentido de las fibras para evitar el menor daño al músculo. Y siempre la planeación, siempre marcamos la línea media, marcamos la unión lámina facetaria, la línea facetaria lateral y entonces podemos definir el espacio
y posteriormente los niveles que vamos a descomprimir. Si es una laminectomía, obviamente el tubo se coloca sobre la lámina. Si es una laminotomía con descompresión bilateral, el tubo se coloca en el espacio interlaminar, o el famoso V-point que llaman los endoscopistas. Esta es la técnica ideal para resecar la lámina, siempre de caudal a craneal, como se ve en la imagen de la izquierda, y no de craneal a caudal como se ve en la imagen de la derecha. Sobre todo cuando uno va empezando es mejor hacerlo, identificar el amarillo y a partir de ahí el borde de la lámina. Posteriormente, una vez resecada la lámina, podemos ver las inserciones libres del ligamento amarillo y retirarlo con un ganchito de nervio y Kerrisons. Es bastante más fácil de lo que se puede uno imaginar. Y obviamente, si uno necesita también descomprimir los recesos, hay que fresar faceta. Y vemos aquí, obviamente la técnica, como les decía, es unilateral, con descompresión bilateral, y eso se logra angulando el tubo, como se ve en esta imagen, en sentido medio lateral y cráneo caudal. Generalmente, gracias a la lordosis cervical, se pueden hacer varios niveles con una sola incisión de 2 centímetros. Si vamos a la incisión de 15 a 20 milímetros, y por ahí podemos hacerlo, en caso de más niveles, lo que les decía, hacerlo en slalom. Vemos ahí el tamaño de las incisiones. Este es un caso de 4 niveles. Y obviamente la ventaja también del abordaje es que la banda de tensión queda intacta y los músculos no se lesionan, lo que hacen los casos más favoritos. Esta es nuestra casuística que publicamos, fueron los primeros 15 casos de esta técnica para publicar la técnica de los 10 pasos, y vemos ahí la edad promedio de 73 años, pacientes propiamente en los que se presenta la mielopatía espasmódica cervical, y los tiempos quirúrgicos, etc. Vemos la mejoría de las escalas, como es estadísticamente y clínicamente significativa. Con la escala japonesa hoy en día hay la escala visual análoga del dolor. Y, por ejemplo, en este caso de un masculino de 68 años, vemos las dinámicas, una columna rígida, con una lordosis aceptable, y podemos ver que incluso tiene una fusión anterior ahí de varios niveles. Y vemos ahí una compresión a nivel de C4, C5 importante, y en menor grado en los niveles inferiores. Entonces el diagnóstico, y vemos cómo posterior a la resección, esto fue una laminectomía que también se pueden realizar. La técnica es diferente cuando uno va a hacer la laminectomía, que estos eran los casos iniciales. Hay que colocar el tubo sobre la espinosa, se dirá la espinosa de forma convencional. Es únicamente la diferencia de hacerlo con una incisión más pequeña y preservando el rafé. La incisión es para espinos. Vemos la tomografía de control con una adecuada resección de la lámina, ¿no? en la sagital, etc. Y vemos en la reconstrucción 3D la gran laminectomía que se puede hacer con un tubo. Esta es la resonancia de control, donde se ve la médula completamente descomprimida. Vean ustedes la apariencia de la incisión. Es una incisión de 2 centímetros y la mejoría significativa que tuvo el paciente en cuanto a la cuestión otra. En conclusión, pues es una técnica bastante agradable, muy anatómica con el microscopio, que preserva el rafé y por lo tanto disminuye el dolor de los pacientes. La estancia habitual de los pacientes es de 1 a 2 noches. No hay necesidad de dejar drenajes ni alguna otra situación, y los resultados clínicos son buenos. Muchas gracias.